Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video del canal Libro Social. En el video de hoy les hablaré de la arqueología. Así que se preguntarán, ¿qué es la arqueología? Pues a eso voy. Bueno, la arqueología, como ya deben de suponer, es una rama de las ciencias sociales. Más específicamente es una rama de la historia y de la antropología. El objeto de estudio de la arqueología es precisamente el de investigar y tener como principal interés el estudiar civilizaciones humanas antiguas, sociedades humanas antiguas. Ese es su propósito. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que la arqueología se sabe respecto a civilizaciones antiguas o sociedades antiguas? Pues esto lo hace con el método arqueológico, que supone un estudio de zonas particulares o específicas, en las cuales también a través de excavaciones y la recolección de objetos materiales o restos materiales que haya dejado esas civilizaciones, a través de estudios de, como por ejemplo, rocas, figuras, esculturas, pergaminos, cualquier resto material que una civilización deje, los arqueólogos los analizan, los estudian y así sacan pues información importante y relevante respecto a esa civilización, que es de gran utilidad para nosotros, las civilizaciones actuales o la civilización actual, hablando de forma general, poder comprender cómo eran diversas formas de trabajar, de socializar, de comportarse de las civilizaciones antiguas en diversos aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, de construcción, qué tipo de conocimiento tenían, qué sabían, qué no sabían, cómo era su organización familiar, cuál era su creencia, etcétera, y los conocimientos en diversas áreas más. De tal forma que eso es de muy importante relevancia, porque nos sirve a nosotros entender el pasado para así tener ciertas cosas que nos sirvan en el presente y tal vez en el futuro, por lo cual es importantísimo. Ahora bien, me gustaría explicarles rápidamente en qué consiste y cómo los arqueólogos logran conseguir esta información. Bueno, como ya les dije, ellos requieren hacer excavaciones o estudios de diferentes objetos materiales para saber en qué época se sitúa ese objeto, en la relación que hay con la cultura de forma intelectual o cultural o religiosa, etcétera, o política. Y para eso usan una excavación meticulosa donde ellos suponen que haya cierto potencial de materiales interesantes o con una información considerable para estudiar. Después que tienen como esa zona ubicada, hacen la excavación y después que hacen la excavación obtienen los objetos materiales y después que hacen los objetos materiales con un método de datación es que pueden situar aproximadamente en qué época se sitúa ese objeto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así pueden situarlo? ¿Que son brujos? No, obviamente esto es ciencia, esto no tiene nada de otro mundo. Se supone que usan un método de datación que indica la época aproximada usando carbono 14, que viene siendo obviamente ese tipo de carbón muy útil, es el más utilizado y como el más funcional para ello hacer ese análisis del tiempo de ese objeto en el tiempo, porque obviamente tienen que ubicarlo en la historia de la humanidad, en todo lo que sería un siglo, un año, una época, y de esa forma es que pueden saber aproximadamente en qué se ubica. Obviamente esto da como diferentes subdivisiones, y como toda ciencia tiene sus subdivisiones, que la arqueología tenga diferentes perspectivas de estudio en base a la información que consigue. Por eso hay ramas de la arqueología como arqueología cognitiva, arqueología de la arquitectura, arqueología religiosa o etno es la etnoarqueología, etnoarqueología, es la arqueología que se encarga de cuestiones más relacionadas a la raza, básicamente hacia las etnias. Bueno, eso es básicamente todo. Esto es una introducción
básica lo que es la arqueología. Más adelante con más temas irán entendiendo más. Muchísimas gracias, eso fue todo. Fue una información bastante simple de entender, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo están. Bye, que la pasen bien.